fe para impartir, para compartir. Oh, te damos gracias, Señor, por tu poderosa presencia. Gracias, Señor, por cada persona que está creciendo, cada seminarista que está aprendiendo, aquellos que vienen de su trabajo, de su ministerio, que están batallando en los distintos lugares y regiones, Señor, de Piura, de nuestra denominación. Oramos, Señor, para que no le falten las fuerzas, que supla toda necesidad, Señor. Ayuda a tus hijos, a tu pueblo, los que están padeciendo luchas, Señor, de salud, luchas económicas. Oramos por nuestras distintas regiones, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Siempre me gusta poder compartir una palabra tipo devocional. Tenemos el momento para compartir y en estos días estoy compartiendo sobre San Lucas capítulo 15 y como tiene mucho que ver con nuestro tema, la misión mundial, dice eh, San Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, bueno, y ahí el Señor comparte la famosa parábola de la oveja perdida, luego la moneda perdida, luego la parábola sobre el hijo perdido. El Señor dice que ha sido acusado por estas autoridades religiosas porque él comía, bebía con publicanos y pecadores. ¿Y qué hace el maestro? ¿Qué hace el Señor, el Hijo de Dios, con personas, uno puede decir, de mal vivir, con gente pecadora? Con gente que los judíos no tratan con ellos directamente. Y él estaba entre ellos, conversando, comiendo. ¿Qué hace un hombre de Dios, una mujer de Dios, un creyente, entre gente pecadora? ¿Qué hacía Jesús ahí? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Acá por la capacitación, bueno, por temas de experiencia, en los temas de seguridad, salud ocupacional. Por ahí. ¿Qué pasó? Ahí está. Hermano Carlos tiene el control. Iba a decir, hermano Carlos, tú tienes el control. ¿Sabes que yo no estoy en el grupo de... Así cuando voy a casa, yo acá estoy fuera, hermano. ¿Cómo voy a...? Tengo que pedirle que me mande uno de mis hijos el link para poder entrar. Así tienen que agregarme al grupo. Me han expulsado de la... Como administrador. ¿Eh? Presidente, hermano Carlos, agrega al pastor, ¿no? A no agregar el pastor. ¿Y de cómo? Sí, justo también yo entraba hace 5 minutos porque mi internet también se había desactualizado y me había olvidado la contraseña. Ah, Entonces, la contraseña. así que ahí en el grupo de WhatsApp para que me agregues ahí donde, así como antes, para... Así entro ahí. Muy bien. Lo que Jesús estaba haciendo ahí en medio de esta gente pecadora y, y eso causó murmuración, malestar en un ambiente religioso porque ellos no lo estaban haciendo y no tenían por lo visto ningún interés. Jesús estaba buscando a quién, a la oveja que se le había perdido. Qué hermoso, ¿eh? Buscando a la oveja que se había perdido. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que estas autoridades religiosas, estos judíos preparados, entrenados en las escrituras, es decir, habían perdido totalmente ese objetivo, esa visión. Ellos no tenían ningún interés, es decir, ni siquiera a personas eran conciudadanos, estamos hablando de gentiles y demás, porque es menos todavía. Gente de ahí adentro.
Ni siquiera tenían ellos la visión, la sensibilidad de ver qué manera los ganamos. Y eso es interesante, ya que estamos en el tema de la misión, la evangelización. Eh, ¿Cómo ganamos a los perdidos? Si nos alejamos de ellos, si no compartimos. Siempre no compartimos lo que ellos hacen, ¿sí? No estamos de acuerdo, no amamos lo que ellos hacen, pero sí el Señor amaba al pecador. Sí, Él estaba entre ellos comiendo eh, para ganarlos. ¿Ven? Y a Él, yo compartía esto, decía, y a Él no le interesó la acusación. Muchas veces nosotros le damos mucha importancia al que dirán de nosotros. ¿Qué van a decir si me ven con ciertas personas? ¿Y qué pueden decir? ¿Ven? Y qué lindo, qué bueno que nos acusen de esa manera. Uh, el hermano Carlos se junta siempre con el hermano Daniel, el hermano, ya ver acá, Iván, Leila. Tienen amigos mundanos. ¿Qué estaban queriendo decir los fariseos? Que Jesús era un mundano, que también era un pecador. Pero dice, bienaventurados cuando digan de nosotros toda clase de mal mintiendo. ¿Eh? Así que todo este tiempo, como compartieron la vez pasada, que estamos compartiendo juntos, sea de inspiración. No sé ustedes, pero a mí me ha inspirado más todavía esto sobre la evangelización, sobre la misión, estar viendo, estar muy atento, abierto ¿eh? Eh, a este propósito que tenemos como hijos. Amén. Y dice la palabra de Dios, digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentir. En realidad todos necesitamos, pero estos se creían que ellos no necesitaban. Eh, ¿Qué hacemos con personas que ellos no necesitan de Jesús? No Pasó necesitan de hablando. Jesús. Disculpa, tata. Pero bueno, gracias. En el cielo hay fiesta, hay celebración por uno que se arrepiente, por uno que es encontrado, que es rescatado, es auxiliado. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Sol. La compartieron. Compartieron. Sí. Sí. ¿Este quiere? Sí. Tengo secretarios, ¿no? Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, pastor. Bueno, la pasada pensé que estaba y no estaba. No, la vez pasada dejamos, creo que por acá. Vamos a retomar y continuar, y así vamos luego a ingresar en la unidad 1 todavía. Vamos a entrar en el análisis de la misiología. Vamos a luego a pasar a la unidad 2. Sí. Muy bien, muy bien. Nuestro mensaje proviene de la Biblia. Se nos ha dado un mensaje ya definido. No tenemos que inventarlo. Simplemente nos ha sido confiado como un depósito precioso, el cual como mayordomos fieles debemos guardar y dispensar a la casa de Dios. Dicho mensaje nos ha sido dada en una diversidad de formas, en las cuales se han utilizado una amplitud de ejemplos y metáforas.
Por lo tanto, hay un solo evangelio, el cual todos los apóstoles coincidieron. En Corintios 15:11 dice, ¿no? Sin embargo, los apóstoles lo predican de maneras diversas. Eso es muy interesante notar. Hace un tiempo atrás, un pastor conocido acá en Piura, él me estaba diciendo que el apóstol Pablo predicaba un evangelio y el apóstol Pedro predicaba otro evangelio. Entonces yo le dije, discúlpame, no estoy de acuerdo, no es así. ¿Eh? Hay un solo evangelio. No estaban predicando distintos evangelios. Eh, lo que sí, el apóstol Pedro estaba dirigido a los judíos. ¿Eh? No solamente, él también predicó a los gentiles, pero de forma especial apóstol a los judíos. Y el apóstol Pablo no es que no predicaba nunca a los judíos. Cuando él salía en sus viajes misioneros, ¿se acuerdan? Él siempre visitaba primero las sinagogas y siempre discutía con los judíos, trataba de persuadirles. Y había algunos de ellos que se convertían, y otros se enojaban y después tenían problemas. Ellos eran los que luego los apedreaban, los que convencían a la multitud para hacer líos. Bueno, tuvo muchos problemas hasta que él totalmente se dedicó eh, la misión hacia los gentiles. Pero específicamente se trabajó, es el apóstol a los gentiles, pero es el mismo evangelio. Y eso es lo que debemos tener en cuenta siempre y nunca aceptar esto. Es una barbaridad decir que eran dos evangelios. No, no, no. Lo que sí debemos captar lo que dice aquí. ¿Eh? Los apóstoles lo predicaban de maneras diversas. ¿Sí? Era diversas. Según el contexto, es decir, cuando uno va a hablarle a un judío, ¿no? Entonces, es otro contexto, otro tipo de persona, cuando va a los gentiles. Por eso cuando uno analiza los evangelios, eh, uno se da cuenta que, por ejemplo, Mateo fue dirigido a los judíos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué están de acuerdo todos los estudiosos, todo el mundo, ¿no? Cuando uno estudia los evangelios sinópticos, analiza los libros. Entonces todo el mundo siempre sabe de que Mateo va dirigido, por ejemplo, a los judíos. Lucas, eh, para toda la humanidad, no solamente a los judíos. Vemos las cartas, por ejemplo, ¿no? La carta de Pablo va dirigida a la iglesia gentil. El libro de Hebreos eh, va dirigido, ¿no? a judíos convertidos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos? O, por ejemplo, el libro de Hebreos. ¿Ya vieron la materia de evangelios sinópticos? Todavía no. El Pues evangelio están, hacemos vi- yo con usted, o con usted está- pues, están viendo los evangelios ya, ¿no? sí, con usted llevamos, ¿Cómo? con usted pues, no, ¿con quién fue los evangelios? No, Con no, el conmigo no. pastor, no, con el pastor de Gabriel, Gabriel, ¿Con con el quién? pastor Gabriel, con el pastor Gabriel, pastor. Ah, Pastor Gabriel, sí. Pues habrán visto eso ustedes seguro. Eh, ¿Por qué Mateo va dirigido a los judíos? No me recuerdo por qué, pero él comienza con la genealogía de Jesucristo para hacerle ver a los judíos que respetaban eso, que venía pues venía Muy de, bien, muy bien. Muy bien, hermano José Luis, muy bien. Si usted presta atención cuando lee el libro de Mateo está lleno de textos de la escritura del Antiguo Testamento. Constantemente dice, y para que se cumplieran las escrituras cuando dijo Zacarías.
para que se cumpla las escrituras cuando dijo el profeta, para que se cumpla, y constantemente él repite, ¿por qué? Porque está usando la escritura y está dando a entender a los oyentes de él, a quien va dirigido su carta, es que Jesús cumple sí, lo que se profetizó acerca del Mesías, y que Él es el Mesías. Él está anunciando, Él está argumentando, convenciendo, evangelizando, ¿sí? A un grupo de judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Es interesante eso, ¿no? Eh, en cambio, cuando uno va a un gentil hablándole, ¿no? Para un judío pesa muchísimo las Escrituras. Ellos conocen las Escrituras, tienen todo el trasfondo de los profetas, el Antiguo Testamento. Un gentil no tiene nada de eso. No le puede mencionar, como dijo Joel, pero dice, ¿quién será Joel? No entienden quién fue Elías, no saben Elías, no saben quién fue, ni quién fue Moisés, por Dios. No entienden nada. Eh, es comenzar de cero con ellos, ¿no? Lo que quiero decir es que se predica en formas diversas, pero hay un solo evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, tenemos que saber que el evangelio es uno solo, sin embargo, diverso. Ya está definido. El Evangelio de Mateo, bueno, Mateo escribió el libro de Mateo era para que se pueda ver que Cristo había cumplido lo que decía el Antiguo Testamento, Cristo, para demostrar. ¿Cómo no se escuchó bien Era para demostrar el cumplimiento de Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. Exactamente. Muy bien, eso es. En cambio, cuando Lucas escribe o Marco, bueno, no está tanto en eso, ¿no? Pero eso hay cosas que resalta allí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo siempre tomo ese punto del divorcio, ¿no? Que le preguntan a Jesús. El Señor cuando habla de eso en Marcos y en Lucas, interesante, ¿no? No solamente dice, el que se divorcia y se casa comete adulterio, el que se casa con la divorciada comete adulterio, y no da ninguna explicación, ni ninguna clave, ninguna cláusula, nada. En cambio, en Mateo es el único libro que dice, a no ser que sea por fornicación. ¿Sí? Y Mateo dice eso porque va dirigido a los judíos. Los judíos sabían que Moisés permitió, ¿no? ¿Por qué Moisés permitió? Entonces el Señor Jesús explica ahí, pues, una situación, la sea vuestro corazón, al principio no fue así, bueno, es interesante eso. Solamente en Mateo dice eso, esa cláusula, a no ser que sea por fornicación. En cambio, los demás libros no. Muy bien. Y así hay muchos textos interesantes que se puede encontrar ahí, observar que Mateo va dirigido a los judíos. Bien, ya está definido, no tenemos que nosotros inventar nada, dar un mensaje nuevo, es decir, el mensaje, el contenido de lo que nosotros vamos a predicar y hablar el Evangelio está en la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios misma aprendimos que es el Evangelio, la palabra misma. Pero también se adapta culturalmente a todos a quienes se les predica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es muy interesante, ¿sí? En la misión, ese punto es muy interesante, ¿sí? Cuando uno va a hacer un viaje a algún lugar, así sea en otra región, ¿sí? Ya es diferente a la misma región que uno vivió. Si uno, por ejemplo, vivió siempre en Lima y lo envían, qué sé yo, no sé, a Pucallpa o la selva o acá hasta Piura, ¿no? Aunque es el mismo país, pero aún así necesita adaptarse al contexto, a la cultura de las personas que uno va a plantar una iglesia, va a predicar, ¿sí? Y eso lleva un tiempo, un proceso. Primero, adaptarse a uno mismo, conocer bien el lugar, las personas,
qué es importante para ellos, su forma de hablar, qué cosas ellos, qué piensan, a qué se dedican, qué hacen, cuántos creyentes hay, cuántas... Es interesante eso, hacer todo como un estudio antes de entrar a un lugar a evangelizar. Uno va directamente, el Señor me va a guiar. Amén, Dios nos guía. Por supuesto, tiene que guiarnos el Señor. Uno hacer un estudio sobre el lugar antes de ir, ¿sí? Conocer a las personas, a qué hacen. Bueno, y si es otro país, eh, por más razón, más razón. Yo cuando al principio llegué aquí a Perú, Piura, sí la gente es muy amable con el extranjero, ¿no? La gente te recibe. eh, pero al principio, aún así, a mí me llevó un tiempo conocer la cultura, la forma de las personas, porque era distinto a lo que, ¿sí? No era lo mismo. Estaba yo acostumbrado ahí las personas son distintas, ¿sí? Los conceptos de las cosas, aún los términos, las costumbres. ¿Eh? Es interesante eso. Más todavía si uno va a un país donde no conoce el idioma. Es interesante. Por ejemplo, yo soy de Paraguay, yo nací en Paraguay, ¿no? Eh, Uno va a evangelizar a Paraguay, ¿no? ¿Qué es lo que uno debería aprender? ¿Sí? A pesar que se habla el español ahí, pero si uno se aprende el guaraní, que es el idioma oficial allá también, ya se habla el español y el guaraní, ¿sí? Es como el quechua acá, pero acá el quechua no, la gente no lo habla, ¿no? Lo habla en unos lugares. En cambio, Paraguay tiene esto, tiene como un orgullo ellos, ¿no? ¿Cómo no? Si no tiene un orgullo, estos paraguayos orgullosos, porque todos hablan guaraní, ¿sí? En las provincias, bueno, en el campo hablan solamente eso. En la ciudad, en Asunción, en todos lados, ellos, los muchachos, los jóvenes en la calle, en su casa, ¿no? Entre ellos, eh, se habla guaraní, ¿sí? Y ellos no aceptan de que tú no les respondas. Por ejemplo, así tú, yo, por ejemplo, hace años que no vivo en Paraguay, ¿no? Pero además estoy casado con una peruana, así que no converso guaraní en mi casa. Eh, Pero cuando yo me encuentro con un paraguayo, justo ayer estaba hablando con un sobrino, ¿no? De Paraguay, él comenzó a conversar en guaraní y yo tenía que responder en guaraní. Si yo no le respondo en guaraní, ya él piensa, este ya se cree importante, ya perdió nuestras cosas. Y entonces imagínense, si piensa así, ¿no? La gente, imagínense que uno va a evangelizarlos y va a la casa y le invita a ellos, y, por ejemplo, a aprender a tomar mate, ¿no? Y entonces, si te invitan mate, no le puedes rechazar el mate, ¿no? Entonces, cuando tú le vas a hablar, ya te ponen un muro. Este no me acepta el mate. Y encima no sabe hablar guaraní. Ya es un problema. Imagina, tú tomas mate, le aceptas, el extranjero, y le hablas guaraní. Empezaron unas palabras, ellos contentísimos. ¿Sí? Es decir, es interesante eso, la gente habla el corazón. Fíjese, la gente habla el corazón, imagínate. Y no es que él tiene del castellano, pero es una parte de la cultura de ellos, la costumbre, ¿no es cierto? El tomar mate y que le hables en guaraní. Así sea una... Es interesante, muy interesante eso. Y así en cada lugar, ¿eh? Entonces se adapta. Yo me acuerdo, hablando de la misión, vamos a contar varias experiencias, porque dije al principio acá no vamos a correr y yo no sé si algunos están durmiendo del otro lado. Pero veo acá a los hermanos que están en la pantalla prendida, bueno, veo que están. Me acuerdo que fundamos una nueva iglesia en Paraguay, ¿sí? Tuvo la bendición. Yo siempre digo, me falta en Paraguay, pero me he olvidado que hace tiempo, claro que no nos pertenece, nosotros la fundamos y dejamos un pastor y nos desconectamos. Pero en Argentina hemos fundado, por ejemplo, ahí trabajan dos iglesias, tres, y hay dos que estamos en conexión porque quedó ahí un pastor que ha sido un joven de nuestra iglesia,
está pastoreando, entonces tenemos conexión, yo siempre voy, los visito. La de Paraguay nos desconectamos, ¿no? Me acuerdo que en Paraguay, con un pastor coreano, se llama Daniel Rim, Chel Rim, entonces con un grupo de hermanos dijimos, porque había un seminarista que era coreano, entonces él iba a abrir una obra en Paraguay. Y él solo era muy difícil, dijimos, no vamos a apoyar para comenzar, a visitar por las calles, hacer campaña, hacer un movimiento allá. Así que fuimos un grupo más o menos de 10 personas. Y ya estaba ahí viviendo el pastor, ya se había ordenado pastor, el pastor coreano. Recién graduado, pero no era joven, ¿sí? Ya era mayor, así como José Luis, ¿no? Es como que José Luis lo hubiera mandado el misionero, ¿eh? Así era, ya era un hombre ya maduro. ¿Sabes? Y me acuerdo que yo era el único paraguayo, ¿no? Y entonces ellos me mandaban al frente a mí para que cuando íbamos a las casas a golpear la puerta, yo les hablaba cuando ellos les hablaban ellos y le veían a los otros, los miraban, quedaban mirando. Cuando yo les hablaba en guaraní, me decía, pase, pase. Nos hacían pasar a la casa. Qué interesante. Y cuando le decíamos, sí, 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 vamos a ir, vamos a ir. Ah, interesante eso. En cambio, por ejemplo, acá en Piura, yo cuando digo soy extranjero, me abren la puerta. Si ya soy peruano, no te abren la puerta. Interesante. Es otra forma, otra cultura. Te recibe mejor al extranjero. En cambio, ahí, como yo era paraguayo, entonces me abrían la puerta. Y cuando comenzamos la reunión y vinieron las personas, eh, yo pasé a hablar y les comencé a hablar en guaraní, me aprendí un cántico en guaraní y la gente contentísima. Fue una cosa, me acuerdo que fue un impacto en ese lugar, se sacudió porque vino muchísima gente comenzó a venir, ¿no? Venían los niños, se llenó, era un lugar tranquilo y de repente una multitud de personas ahí. Entonces la gente dijo, ¿qué pasa allá? Así que vinieron unos periodistas que tenían una radio, así que nos hicieron un reportaje, qué estábamos haciendo, nos invitaron fuimos a evangelizar a la radio. Fue una experiencia tremenda las puertas que se abrieron. Así que ahí dejamos a un pastor quedó a cargo de esa congregación y con el tiempo este pastor formó a otro, un paraguayo de la zona, y él quedó a cargo, si fuera más misionero, ¿no? Así que él quedó a cargo de esa iglesia y yo pregunté, ¿no? ¿Cómo usted? Sí, está bien, ha crecido. El lugar se llama Hernandarias. Hernandarias está cerca con la frontera con Brasil y con Argentina. Sí. Y después fuimos a las cataratas, Foz de Iguazú. Terminamos de trabajar todos esa semana de evangelización. Después tuvimos unas mini vacaciones de un día, 2 días, fuimos a las cataratas. Muy bien, así es, así que el Evangelio se adapta, es decir, tenemos que adaptarlo. No debemos cerrarnos a nuestra propia cultura. A veces algunos se critican mucho, algunos que en realidad a veces tomando el Evangelio, pero intenta traer también su cultura. Y a veces eso es sin querer queriendo, como dicen por ahí. Eh, Tenemos que separar las cosas. Una cosa es la cultura, la costumbre, la tradición nuestra de nuestro país, de nuestra nación. Y otra cosa muy distinta es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Una experiencia transcultural? Que es, sí, es muy importante también uno familiarizarse, ¿no? Al lugar donde va, Eso, eso, ¿no? eso. Yo recuerdo que hace años nos habíamos ido pues de Cerro de Pasco, ¿no? Por Quichas, Ollón, Uchucchacua, ¿no? Que Ah, eran sí. altura, Sí. ¿no? Entonces, bueno, lo que nos caracteriza como presbiterianos medianamente, pues es que los himnos, los salmos o los coros, son cánticos, pues, se le puede decir
de todo, ¿no? Toda iglesia cantan himnos, salmos, coros, ¿no? Es como Sí, decir, es un idioma internacional, nacional, internacional, de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estamos aquí en la costa, mayormente, pues, zona urbana, acá, pues, cantamos un tipo de música que es muy distinta, ¿no? sí. A ese lugar que nosotros fuimos también, ¿no? Ellos pues tienen su método de cantar, ¿no? Ese tipo de canciones cristianas con guay, ¿no? Ah, interesante, sí. Entonces, pero cuando llegamos, bueno, ellos, por ejemplo, en ese tiempo pues, estaba de moda Pérez Todopoderoso, Te alabaré, ¿no? Oh, Entonces sí, cantábamos, pero ellos no sabían, ¿no? Pero claro. cuando empezábamos a cantar coros o himnos, ellos sí sabían. Entonces dijimos, no, Interesante. vamos a cantar full coros y full himnos, ¿no? Entonces, pero también, pues, deberíamos también aprender, pues, si vamos a ir a un lugar donde es sierra, costa o selva, Claro, llevar, pues, ¿no? Su cultura, ¿no? exactamente. ¿No? Para poder también nosotros familiarizarnos con ellos, para que ellos se acerquen, ¿no? A escuchar el evangelio, ¿no? Amén, amén. Bien, Muy bien. también, pues, la manera de hablar, de expresarse, ¿no? Como allá hablan, por ejemplo, en la sierra, hemos aprendido, pues, que acá en la sierra, pues, hay distintas clases de quechua. El quechua no es igual, ¿no? El Ah, quechua de sí, eso escuché. Cusco, Eso. el, el, Sí, el quechua de Cusco, de Cajamarca, de Huancayo, es distinto, es distinto, sí. Así me ¿no? dijeron, sí, sí. Pero pues, Interesante eso. tenemos que estar preparados para todo, pues, para llevar el evangelio. Sí, eso que mencionas, Carlos, es muy interesante. Yo les mencioné a ustedes el pastor Rick Warren, ¿no? Que escribe Iglesia con propósito. Entonces, él habla cómo tuvo un crecimiento muy extraordinario en su congregación. Entonces, él habla cómo preparar, dice él, para que tu iglesia crezca. Una de las cosas que él habla de decir, lo que tú decías, familiarizar, investigar el lugar donde vas a ir, cómo es la cultura, la gente. Y una de ellas que mencionaba dice la música. Dice, es muy importante, porque a veces uno tiene un estilo de música que le gusta a uno, le gusta a estos músicos, pero si uno fue a va a un lugar, como dice, y ellos no están acostumbrados, digamos, ¿no? A ese estilo de música, y hay un choque cultural para ellos, ¿no? Más adaptable si uno aprendiera la forma que ellos cantan, como tú decías, por ejemplo, el huayno, aquellos, esa zona. Entonces, mucha gente, inclusive yo escuché esos testimonios de que se acercaban a la iglesia, pero por la música, ¿no? Porque le gustaba la alabanza, le gustaba la música, cuando es entonada en el ritmo típico de ellos. Entonces, hay mucha gente que se acerca al Señor a través de la... Amén, amén. Muy bueno eso. ¿Alguien más tiene alguna experiencia por allí? Pastor, ¿cómo Ah, está? sí, Bueno, yo les voy a A ver, compartir. ¿me muy escucha? bien. Te escucho, Pablo, sí. Sí, pastor, lo que usted está mencionando es cierto, ¿no? Porque muchas veces para hacer misión tenemos que ver la realidad de las zonas. Sí. Bueno, en el caso mío, antes de hacerme cargo de la iglesia que estoy yo, eh, es una iglesia donde que mucha gente vino de los lugares altoandinos, ¿no? Y ellos tienen diferentes costumbres para alabar a Dios, ¿no? Ah, interesante. Normalmente, no, ellos normalmente son un poquito más eufóricos, pero con su música, ¿no? Ajá. Porque si nosotros como presbiterianos, ¿no? Siempre, como dijo Carlos, ¿no? Cantamos himnos, salmos, pero ellos no, ¿no? Y entonces, usted sabe que los salmos siempre es más pausado, ¿no? Y Sí, los himnos también. Entonces, en ese sí. caso, ellos se sentían un poco incómodos, ¿no? Y Ajá. anteriormente, el pastor que estaba a cargo de la iglesia eh, exigía, ¿no? A los hermanos que, así netamente que tenemos nosotros como iglesia presbiteriana, sí o sí tenemos que cantar himnos y salmos. Sí. Pero lamentablemente poco a poco ha ido desapareciendo los, los hermanos se han alejado, ¿no? De la iglesia. Ah, Entonces, sí. sí, lo que he tenido hasta que me quedé con dos, tres personas nada más. Y Uh, lo Se fueron, que pero casi todos. fueron y lo que se ha tenido que hacer, pastor, es
acoplarnos, ¿no? A las alabanzas que ellos, entonces recién, ¿no? Han comenzado a regresar, ¿no? Y claro, los salmos lo cantamos, pero, o se lo dividimos el servicio, ¿no? O sea, Amén, amén. Se poco a puede poco dividir, ellos, sí. claro, poco a poco ellos están ya aprendiendo también los himnos, los salmos, ¿no? O sea, no, el cambio no tiene que ser de un porrazo, ¿no? Sino de forma gradual. A eso me Sí, refiero, ¿no? Eso es lo que se ha aplicado y, ¿no? Y la iglesia ya está también aprendiendo a cantar los salmos y los himnos que nosotros cantábamos, ¿no, pastor? sí, sí. Ese sería mi comentario. Sí, excelente lo que comparte Pablo. ¿Tú estás a cargo de una obra? Sí, Ah, no, no hay tú estás ahí como encargado, no hay otro, no estás con otro pastor, nada, estás tú encargado no. de... Yo soy el... Ah, y, pero pertenece a a una obra presbiteriana, ¿cómo es? No, ¿Pertenece, o tú sí, uniste, cómo es? pertenece a la iglesia que está el pastor Carlos Medina, ¿no? Y yo estoy Ah, a cargo Pastor de... Carlos. Sí, él está en la iglesia central y yo Ah, tú estoy me en la... explicaste, tú estás hablando ahí estás en Huánuco. Sí, bueno. Ah, ya, ya, Y yo tú estoy en la pensé que estabas iglesia... con Medina ahí en la central, no, estás en otro lugar. Yo estoy en otra congregación, pastor. La iglesia se llama Rocafuerte, se llama. Ah, sí, 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 escuché a Rocafuerte, sí, sí. Sí, yo estoy a cargo de la iglesia, Es en entonces. el mismo Huánuco, ¿no? Sí, a ver, vamos, es un asentamiento humano, pastor de Huánuco. Ah, Son gente, personas que han venido, ¿no? De los lugares santoandinos y se han sí, asentado en ese lugar, ¿no? Por eso es que sí. está explicando. Hace muchos años que estás ahí, que está la No, obra ya. yo más o menos estoy en promedio de 4 años en esa iglesia. Pero la obra ya, la iglesia ya estaba ahí. Sí, está, pero con pocos miembros, ¿no? O sea, ahora Ah, estamos enfocándonos más en la evangelización, como ahorita estamos llevando interesante, ¿no? Lo que usted está mencionando, la misión, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Y sí, qué el interesante. comentario que usted está haciendo también es importante, ¿no? Nosotros, como cuando salimos a evangelizar y a predicar la palabra del Señor, siempre es importante, eh, como dijo Carlos, ¿no? No cambiar, ¿no? Acoplarnos a sus costumbres de ellos, ¿no? Claro, sí, sí, Para que el evangelio llegue, ¿no? Fácilmente. Porque si nosotros vamos a sí, querer aplicar nuestras propias decisiones o conforme hemos aprendido, es un poco difícil, ¿no? Las sí, sí, costumbres acá es muy diferente, ¿no, pastor? ¿Cómo se llama? En diferentes zonas, como está diciendo, le estaba sí, mencionando. No todos sí, son sí. iguales, ¿no? Hay Eso que sería pensar lo que yo compartí al principio, ¿no, Pablo? De que Dios te has puesto, te ha puesto allí a cada uno en su lugar. Como dice la palabra, qué hacía el Señor entre pecadores y publicanos? Como decía, así lo estaban acusando. Él estaba, esa es la visión, que eso es hermosísimo, ¿no? Buscar para salvar a la oveja que se le había perdido. Eso es. Y eso tenemos que meternos en las personas, donde están las personas, en su cultura, en sus costumbres, ¿sí? Mientras no sea pecado, no hay ningún problema, ¿sí? Para que sean evangelizados y ganados, no hay problema cantar al ritmo de ellos. Por ejemplo, si uno va también a Brasil, ¿no? Usted va en Brasil y las iglesias presbiterianas allá, ¿no? Bautistas, tranquilas, que por otro lado por eso son más ceremoniosos. Allí ellos cantan y es normal para ellos danzar, ¿no? Moverse. El brasilero se expresa así, su música es, este, yo me expresiva. acuerdo que yo estaba en la iglesia presbiteriana, unos pastores coreanos latinoamericanos me habían ordenado allá, y justo fuimos a Foz de Iguazú. Ahí se hizo el presbiterio, era todo en coreano, yo no entendía nada, pero ahí me invitaron, fui ordenado con otros, con dos o tres más, y me acuerdo que cerca de nuestro había un grupo que llegaron de pastores, hermanos, de otra iglesia, y como que es una iglesia bautista, y ellos cantaban con pandereta, con guitarra, y cuando cantaban, normal, se movían, bailaban, danzaban, se movían, y normal para ellos, una cosa, de forma natural. No, no es que porque están locos, que son pentecostales, no, era el hermano bautista, pero de Brasil, ¿no? En cada lugar tiene su forma. Y sé que hay iglesias presbiterianas muy grandes, muy renovadas.
en Brasil, ¿no? Iglesias que están lleno de vida. Así que bueno, tenemos que aprender de todos un poco, ¿no? Tomar siempre lo bueno, ¿no? Tomar lo bueno. Muy bien, así es, qué bueno, qué bueno. Tres, misión del pueblo de Dios. La Biblia nos proporciona el modelo para la evangelización del mundo, ¿sí? ¿Dónde encontramos el mejor modelo? Sí aprendemos de congregaciones, de gente que ha trabajado, que ha experimentado, pero nuestro modelo principal para la evangelización mundial es la misma escritura, es en la palabra. Ahí está, ¿sí? Nuestra regla de fe y obra, como decimos. Además, el mensaje que debemos proclamar necesitamos un modelo para proclamarlo. La Biblia no solamente contiene el Evangelio, sino que es el Evangelio. Bien, bien. También nos proporciona el modelo, ¿sí? O sea, la palabra de Dios nos da el mensaje ya definido, ¿sí? Que es el mismo Evangelio, y también tenemos modelos, distintas formas de evangelización que hacían aún los apóstoles en su viaje misionero, en la forma de trabajar, que se movían. Entonces, podemos aprender de las escrituras, ¿sí? Distintas formas, distintos métodos, ¿eh? Para evangelizar, plantar iglesias. Una de las cosas que me parece muy vamos a tener quizá más adelante algunas clases a hablar sobre eso, sobre la iglesia en las casas, ¿sí? Sobre grupos pequeños. Esto es una estrategia muy interesante, interesante. Esto funcionó en los tiempos de persecución, pero aún sigue funcionando, ¿sí? El trabajo en grupos pequeños tiene innumerables beneficios, innumerables. Es necesario, grupo pequeño. Hay distintos modelos, distintas formas de enfocarlo, eh, pero lo importante es, y vemos que la iglesia primitiva se trabajaba de esta manera, por eso constantemente vemos a las apóstoles decir, saluda a la iglesia que está en tu casa. ¿Eh? Qué interesante. Los otros días me impactó ahí una parejita son novios, se van a casar este año. Eh, Ellos se han convertido hace poco, no tendrán que venir un año de convertido. Pero están bien comprometidos, sirviendo al Señor. Son de Paita. Y entonces, ellos tienen un terreno, tienen una casa así, y entonces están eh, construyendo, preparando. Y entonces, eh, una hermana le dijo, tienes que preparar bien, porque en esa casa, donde van a vivir ustedes, va a ser un lugar para que se puedan reunir los hermanos, ¿sí? Que sea una casa de oración. Y entonces dice el joven que le entró una alegría, un gozo, y con qué alegría, y lo estoy preparando de la mejor manera, sabiendo que aquí no solamente vamos a vivir con mi esposa, con mis hijos, sino que este va a ser un lugar, ¿eh? Estamos construyendo una casa de oración. Entonces, pero qué interesante, ¿no? Pensar de esa manera. Nuestros jóvenes ya se casen y ya se preparen pensando en esto, tengan esa visión. Eso es hacer discípulos, ¿no? Eso es una forma también de plantar iglesias. Qué interesante. También Iván se casó el sábado pasado, ¿sí? Con su niño. Sí, estuvimos de celebración. ¿Está por ahí, Iván? ¿No? Recién casado, ¿está por ahí? Sí, A ver, Iván, para que nos compartas ahí también cómo eso de que este,
donde están también con tu esposa ya ahora, en tu casa, preparando un lugar también como casa de adoración. Ah, sí. Bueno, nosotros habíamos tenido el sentir antes de casarnos, estábamos orando y el Señor nos puso en nuestro corazón, habíamos escuchado una palabra en donde pues se compartía que acerca de que Dios tiene un plan y su plan siempre es el mismo, su plan no ha cambiado porque Él sigue siendo el mismo. El plan desde un inicio, desde un principio, siempre ha sido tener una gran familia, ¿no? Por eso creó a Adán, a Eva, y él entre ellos, caminando, hablando con ellos, teniendo una familia. Bueno, ese plan, bueno, sigue siendo el mismo, solo que, bueno, cayó Adán, cayó Eva, y buena corrupción vino Jesús a restaurar nuestra comunión con el Padre, y en Apocalipsis, en el capítulo 22, es la misma, el mismo plan. Y el Señor extenderá su tabernáculo y habitará en la tierra con nosotros, como una gran familia. Y su plan sigue siendo el mismo, venir a habitar, no venir de visita, no venir solamente un momento, irse, hacernos sentir bien y luego se va, sino quedarse con nosotros. Entonces nosotros mientras escuchábamos eso, decíamos, Señor, ese es el deseo de su corazón, lo que hay en su corazón, en el corazón del Padre, su anhelo es venir y quedarse, venir y quedarse. Por eso Él está buscando adoradores, Él está buscando un lugar para descansar. Por eso en el séptimo día el descanso no quiere decir que estaba cansado, sino que reposó, se quedó, quedó a habitar en ese lugar porque le agradaba el lugar. Así Jesús cuando venga a eliminar la maldad, va a preparar el lugar para que el Padre pueda venir a habitar. Y nosotros mientras escuchábamos eso, nosotros nos nació un deseo también a nosotros, de parte del Espíritu, de que nosotros queríamos crear un hogar, una casa para que Él venga a habitar. No solamente después, en el fin de los tiempos, cuando acabe la maldad en Apocalipsis, no en los últimos tiempos, sino ya desde ahora, desde antes, nuestro deseo es preparar un lugar para que Él pueda quedarse. Entonces, eso fue decir, Señor, no solamente es tu deseo, sino también se ha vuelto mi deseo. Y empezamos a orar de esa manera. Queremos cumplir el deseo de tu corazón en nuestra casa, en nuestro hogar. Y entonces de esa manera empezamos a pedirle, a preparar un lugar, una casa para que Él se quede, no para agradar a otros, sino para poder agradarle a Él. Que esa sea nuestra casa, nuestro hogar. Que nuestro hogar sea un lugar donde las personas cuando vengan puedan encontrarse con Él. No se encuentren con nosotros, como luego sino se encuentren con Jesús, porque Jesús está viviendo con nosotros todo el tiempo. No solamente los domingos, sino todo el tiempo preparamos un lugar para que Él se sienta agradado, él se sienta a gusto, Él pueda reposar en nosotros, pueda descansar en nosotros. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, qué interesante esa visión, ¿no? Esa forma de ver el hogar, la familia y preparar, proyectarnos, ¿sí? Un lugar agradable, ¿sí? Para Dios. Que otras personas puedan venir, reunirse y experimentar a Dios en una casa, un lugar consagrado para Dios, una familia que ama a Dios. No solamente ese es el trabajo del pastor que está a cargo a veces de la iglesia, que viene, que organiza, que va, que viene. Sí, ese es un tema cuando se limita solamente al pastor, al anciano. Y las demás personas solamente llegan el domingo, se sientan y se van a su casa. El otro domingo otra vez viene, se sienta y así pasan años, por Dios. ¿Eh? Algo no está funcionando bien. ¿Sí? Matrimonios preciosos, ¿no? Que se casan y solamente están pensando que en su casa, en su trabajo, en comprarse un auto, en prosperar. Y no hay una visión en cuanto a la misión, al servicio a Dios. ¿Sí? Entonces, el pensar de esta manera, el preparar, ¿sí? Proyectar a las personas, los hermanos nuevos que están viniendo, a los matrimonios jóvenes, ¿sí? Van a preparar un hogar, no solamente para ellos, sino en especial para que Dios pueda habitar allí. Qué lindo, un lugar para salvar a otras familias, a otras personas.
Eso es también hacer, eso por supuesto es hacer misión, ¿sí? Es la forma que están trabajando en los países perseguidos. Vamos a compartir sobre eso. Me estaba diciendo el hermano Luis, ¿vio? Hermano José, Sí, pastor. sí, que Ah, estuviste escuchando a Samuel. Muy bien, ¿eh? sí, ¿Nos quieres compartir un poco sobre, este es un hermano que, bueno, ahí le va a compartir José, así de, como Iván Samuel. me proporcionó su nombre, Samuel Nielsen, entonces yo entré a buscar y a verlo, ¿no? Buscando ser sorprendido por su testimonio, ¿no? Y él es argentino, pues cuenta que en una oportunidad, aprovechando una de las festividades que es cuando reciben el Año Nuevo allá en, era en Turquía, eh, y lograron juntar a mil musulmanes. Y esa es una, no es una hazaña, sino es un acto del mismo Es Espíritu impresionante, Santo que puede, impresionante, que puede por Dios, juntar a tantos musulmanes. es Y impresionante. sí, pues es impresionante, Sí, más aún sabiendo que a veces hay, no a veces, sino que hay pastores que han trabajado pues, en esa zona años y años y ni sí, siquiera han podido obtener un convertido. sí. Años y en cambio este hermano pues en ese acto de que logró juntar a mil musulmanes, cerca de 100 dice que hicieron la oración de fe y de esos 100 pues 52 pidieron ser discipulados. Ah, Y, qué y, tremendo. es- y eso pues es impresionante porque es solamente eso puede ser atribuido al Espíritu Santo, no a su obrar, pues que ponen eso, porque ellos pues es peligrosísimo para ellos porque el hecho de encontrar, dice, según su testimonio, de encontrar, según las leyes de allá de ese país, si te encuentran con una Biblia, te pueden arrestar y Sí, sí, de multas, pena pueden arrestar, sí. años de cárcel y, y ¿cómo se llama? Y ya pues también cuenta que antes de conocer a su esposa es de allá, también musulmana, era musulmana, estuvo encarcelada 5 años con su pastor. Sí, Pues después de pasados esos 5 años, dice el pastor, y aumentaron unos 4 años más, o sea, pasaron 9 años en que él estuvo, dice, eh, compartiendo la palabra, y de repente, pues al final se le acerca un hombre, se le acerca y llorando, pues y le dice al pastor que había estado con su esposa preso hace 9 años, le dice, llorando, le dice, ¿no se recuerda de mí? No, yo era su vecino cuando estuvo en la cárcel, era encarcelado, y ese era opositor del pastor. Un ah, opositor del pastor que siempre estuvo en contra de lo que él hacía ahí en la cárcel, inclusive, y él dice, ahora sé, y llorando, y impresionantes, todos esos convertidos, aún, aún a costas de su vida, y no solamente de su vida, sino también todo lo que va a acarrear eso con respecto a sus familias, y ¿cómo se llama? Y las persecuciones y todo eso, cómo en ese país está habiendo más convertidos que en muchos países donde la libertad pues, de religión hay libertad, sí, ¿no? Y no sí, hay ningún problema, ¿no? No hay ninguna es persecución. impresionante, sí, sí, Antes sí, que hay más convertidos cada vez. Y eso exactamente. es el obrar del Espíritu Santo. Sí, Ujú. sí, es humanamente increíble, ¿no? En el Señor sí creemos. Y que como los países donde hay persecución, donde torturan a los cristianos,
¿Cómo puede ser que ese lugar donde es de más rápido crecimiento más el crecimiento. evangelio, que en estos países donde tenemos libertad, es decir, tenemos toda la tecnología en libertad, tenemos el internet, podemos predicar por Facebook, por la televisión, por la radio, por la calle, eh, y aún así en aquellos lugares donde ellos no tienen templos, ellos, porque no está permitido, ¿sí? Sí, pues, y yo hacía Eh, la comparación, se me vino, pues, porque ni modo, se me vino la comparación, mientras que en esos países pasan todo eso y acá estamos queriendo tener más congregantes, regalándole cosas, haciéndole su vida más fácil y no es para mí, una gran contradicción. sí, sí, por supuesto que estamos de acuerdo en socorrer a veces al necesitado, pero a veces se va al extremo con eso, ¿no? No, al extremo. No, no se puede reemplazar, como dice el apóstol Pablo, agradó a Dios salvar, no olvidemos de eso nunca, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación del Evangelio, es decir, Dios de esa manera salva, ¿sí? Así sean palabras sencillas y nos parece que no. Ese es el Evangelio que el apóstol Pablo predicó, que todo, eh, no se puede reemplazar eso, por ejemplo, con ayuda social, ¿no, hermano? Con cosas, con argumentos humanos. No se puede reemplazar. Cuando lo hacemos, entonces como que se diluye y no tiene fuerza, no tiene poder el evangelio, pues, ¿no? Esa Mm, persona que está ahí por conveniencia nada más, luego esa persona no convence a nadie, es el problema, ¿sí? Porque no te está hablando con una persona que dice que de Argentina, ¿no? Sí, se me cambié de iglesia, con mi familia voy acá, es muy linda. ¿Y por qué digo vas allá? No, dice, porque ahí, todos los domingos nos dan un almuerzo, dice, riquísima, una iglesia que tiene muchos recursos. Nos dan almuerzo, dice, ahí, así que vamos, lo que vamos a comer con toda la familia. Y después nos quedamos a la... No digo que está mal, no está muy bien, pero vamos que... Pero fíjense el motivo, no es que porque está... Ahora, uno le pregunta a esta persona, si está ganando a alguien, no está ganando a nadie, porque él está yendo a un lugar, según él mismo lo dice, ¿no? Por conveniencia, ¿no? Y de paso escucha. Dice, no, dice, porque ahí nos dan almuerzo, dice, y un rico almuerzo. Eh, y bueno, y él es creyente de hace mucho tiempo, que va a la iglesia, no mucho tiempo. Entonces imagínense que una persona que está convertida en medio de la persecución, en medio de la... son gente que toma su cruz y le sigue, gente que están dispuestos a todos. Entonces esa persona se convierte y esa fe se imparte a otro y a otro. Es el trabajo de hormiga de uno a uno, ¿sí? Y eso funciona siempre. Por eso es que el trabajo de grupos pequeños, de células, funciona. ¿Por qué? Porque ahí todos están conectados, trabajando como hormiguitas. ¿Eh? mm, El hecho de que yo voy yendo a ese grupo pequeño, participo, se está formando un líder que está ayudando a la obra del pastor, ¿sí? No, no va solamente el domingo a escuchar, igual a escuchar, no está trabajando, está discipulando, está sirviendo, es maravilloso. Y a la vez el nuevo trae, uno va a una casa y hay gente que no conoce, escucha el evangelio, de repente está la mamá, está el tío, el hermano que no venía. Estamos yendo a una casa acá, ¿no? Hoy día jueves. Y vamos por una persona, el papá que nos invitó, ¿no? Que ellos nunca aceptaban, no querían saber nada del Evangelio. Y por medio del problema de salud vamos a orar por él, hacemos reunión ahí. Y el papá dice, qué alegría que han venido porque de paso usted tiene dos hijos. Bueno, estos hijos míos, dice, son mundanos, dice, no les interesa, pero ahí estaban escuchando el Evangelio, ¿no es cierto? De paso ellos... eh, sí, el meterse en la casa de las personas es interesante. ¿Sí? Nos encontramos con personas que de repente están abiertos, nos van a escuchar, pero ellos no vienen por sí solos a nuestras reuniones. Muy bien, es muy interesante, muy importante este aporte, el trabajar eh, evangelizando de uno a uno, ¿sí?
activando toda la congregación. Muy bien, estamos acá en la misión del pueblo. Entonces la Biblia nos proporciona el modelo, muy bien. El Evangelio también proporciona el modelo, muy bien. A través de su palabra, Dios mismo está realmente evangelizando. A través de la Biblia mismo evangeliza. Hay muchísimo testimonio de personas que solamente leyendo la Biblia se han convertido. No sé si ustedes conocen así, pero yo conozco de muchas personas, por ejemplo, en la cárcel, en lugares de dificultades que se les regaló una Biblia y solamente leyendo la Biblia se han convertido. Es tremendo. ¿Sí? Creo que en Corea también pasó, así comenzó el Evangelio allá, ¿no? Está comunicando las buenas nuevas al mundo. Toda la escritura predica el Evangelio. Dios evangeliza a través de él. No sé si ustedes escucharon, yo escuché, este pastor amigo coreano me explicaba cómo comenzó el Evangelio en Corea. De repente hay distintas formas pero él me contó la forma que él dice que fue un predicador, un misionero de Estados Unidos a evangelizar ahí a Corea. Y en ese tiempo el país era budista y era comunista, ¿no? Y entonces, cuando él estaba desembarcando y estaba llegando a la costa, dice, en una canoa, y cuando iba a él acercarse a la playa, pues dice que los soldados comunistas le dispararon al pastor, y lo mataron. Pero él dice que antes de morir, tiró una Biblia, la tiró a la orilla, la Biblia. Y esa Biblia quedó ahí y un soldado tomó esa Biblia y la comenzó a leer. Escuche, qué interesante esa historia, me encantó esa historia. Dice que ese soldado comenzó a leer la Biblia y él se convirtió leyendo la Biblia. Y a través de él, otro soldado, su familia, y así comenzó. Qué interesante, leyendo la Biblia. Por eso dice para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, es algo indiscutible, es Dios, como dice, interesante, me encantó esta frase, ¿no? A través de su palabra, Dios mismo está realmente evangelizando, está comunicando las buenas nuevas al mundo, ¿sí? Toda la escritura predica el evangelio, Dios evangeliza a través de él. Samuel dice, contaba sobre eso de la Biblia. No sé si está ahí, ¿está David por ahí? Sí, acá estoy. Para que después nos compartir un poco sobre lo que Samuel estaba diciendo sobre los traficantes de Biblia, ya nos están llevando por ese trabajo, ¿sí? Ya. Es una tarea interesante, ¿no? Lo que es la necesidad de Biblias, porque no está prohibido, ¿sí? Y entonces ellos trafican Biblia, y él comenzó trabajando así, ¿no? También arregando, ¿no? Traficantes, no de drogas, sino de Biblia. A ver, David. Sí, bueno, sí, también Samuel Nilsson, ¿no? El mismo que comentaba José Luis, es un varón tremendo de Dios, donde recibe un llamado para ir a traficar Biblia a Irán, un lugar donde dice que si te encuentran con una Biblia te dan 8 años de prisión, y su esposa estuvo presa por eso, por andar evangelizando, y dice que en algún momento se le complicaba por ahí llevar la Biblia, traficar la Biblia, ¿no? Porque obviamente había mucha vigilancia. Y en un momento ellos se les dio por ver que los que traficaban droga, como en Irán, se convertían muy rápido la gente, realmente ya la gente ya no se drogaba. Los traficantes de drogas que tienen contacto, ya saben cómo meter la droga, no saben cómo trabajar en esa cosa, de que ellos le pagaban a los traficantes de droga para que traficaran la Biblia. Les salía más a cuenta traficar Biblia que traficar drogas. Entonces, como ellos conocían, tenían su contacto, qué sé yo, con la policía, no sé. Entonces, ellos le pagaban a los traficantes de droga para que trafiquen la Biblia. De esa manera, metían la Biblia en Irán. Es impresionante, los mismos traficantes decían que se estaban quedando sin trabajo por el tema de la droga y les salía más a cuenta traficar Biblia. Bueno, para entender cómo crece el Evangelio en esos lugares, ¿no? Como bien José Luis ha escuchado y él decía
es impresionante ver que en esos lugares de persecución el evangelio crezca de una manera, pero más del 80%, 90% dice allá son cristianos, imagínense. Y Es están siendo, impresionante. y así, bueno, y ese tema de la Biblia, tanto testimonio más que tiene esta persona, la verdad que es un hombre muy usado por Dios, que cuando él te habla de la misión, pues te lo dice con toda la autoridad, porque él lo está haciendo, ¿no? No es que él está viviendo, arriesgando su vida, y se casó con una iraní que tuvo presa, que también trabaja eso. No puede regresar a su país porque dice que si regresa le meten 5 años de prisión, que su Ella esposa está en Argentina, entonces está ella. en Argentina, así está como deportada, algo así. Dice que si llega a volver, la meten presa, así que están viendo para ver. Pero él sí va, que es un hombre tremendo de Dios. Viste que decíamos esa frase que para que lo compartamos acá, lo prepararemos para la próxima clase, ¿no? Vamos a traer así testimonios de personas que son muy impactantes, ¿no? Para poder compartirlo aquí en la pantalla. Sería para la próxima, ¿no, David? Lo preparamos esa parte donde está compartiendo él. Sí, 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 no hay problema. Para la próxima hay un video muy bueno que él casi resume todo lo que hace en esos lugares. La verdad que tú lo escuchas y te llena de fuego y a la vez de emoción de saber cómo el evangelio crece y a la vez, como decía quizás José Luis también, ¿no? Un poco de vergüenza diciendo cómo allá pueden predicar tanto, arreglando su vida y acá porque hace frío no van a la iglesia, llegan tarde, no se conectan, no se congregan, porque no sé, se murió el gato, está enfermo, el perro está mal. Y en esos lugares donde, ya no, que me miró mal, me cambio de iglesia, no, que no me gusta cómo cantan, no voy a una iglesia que me guste cómo canten, no, que no me gusta cómo predican, voy a una iglesia. Allá no hay ese tipo de peleas porque no tienen para elegir, es Cristo nada más. Y es un ejemplo a seguir espectacular. Viste que dijo él, por ejemplo, ahí no se puede, no me acuerdo bien esa parte que dijo, pero qué interesante, que ahí no es como acá, ahí me peleo con esta iglesia, me voy a la otra iglesia, que ahí no pueden hacer eso, dice, ¿no? Porque es como que es una misma, no hay donde decir, Claro, él entonces dice eso que, hace que se arregle ahí, tiene que arreglarse porque no claro, puede cambiar. eso sí es lo que dice, ¿no? Dice que sí o sí tienen que arreglarse. Si hubo algún conflicto, tienen que arreglarse. ¿Por qué? Porque no puede decir me cambio a otra iglesia porque no sabe si la otra persona está siendo un infiltrado para, Ah, ah, para hacerte pensar que es cristiano y mandarte al frente, meterte preso. Entonces son muy, claro. es un círculo que tiene de confianza que sabes que si esa persona te hizo algo, tienes que arreglarte porque sabes que esa persona es cristiana, ¿no? Y esa persona obviamente no te va a mandar al frente. Claro, Te claro, hizo algo, tienes que arreglarte sí o sí. claro, claro. Exactamente, porque hay infiltrados ahí, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay una explicación interesante que entre el grupo de los países, ¿no? Que vamos ahí, yo tengo después más adelante para compartir, vamos a compartir cada clase sobre un país donde hay persecución, donde están otros hermanos perseguidos. Y, por ejemplo, las naciones restringidas, que dice, ¿por qué son las restringidas? Nación restringida para describir a los países donde las circunstancias sancionadas por el gobierno o bien las leyes contrarias al cristianismo llevan a que los cristianos sean acosados, aprisionados, ejecutados o privados de sus posesiones o libertades o por su testimonio. También están incluidos los países donde la política o prácticas gubernamentales evitan que los cristianos puedan obtener Biblias y otras obras de literatura cristiana. Con frecuencia, los cristianos en naciones restringidas también son perseguidos por su familia, miembros de su comunidad o grupos políticos, a lo cual, bueno, el Salvador de los Mártires se refiere como actos hostiles contra el testimonio cristiano. Estos son, por ejemplo, los países que se va a llamar restringidas, donde directamente es no solamente la familia, sino o los grupos extremistas que están infiltrados, te atacan, sino que el mismo gobierno, la política, está de esa manera formada de que ellos prohíben, tienen leyes que prohíben que se predique el evangelio, prohíben Biblia, prohíben templos, prohíben, es decir, desde el gobierno. Entonces, es terrible, hay países así. A cambio hay otro que se llama hostiles, áreas hostiles.
áreas hostiles para identificar, dice, naciones o grandes regiones de ellas donde el gobierno podría intentar brindar protección a la población cristiana, pero donde los cristianos siguen siendo perseguidos rutinariamente por familiares, amigos, vecinos o grupos políticos a causa de su testimonio, ¿sí? En esos lugares donde el gobierno, por ejemplo, no tiene una política en contra de los cristianos, pero sin embargo existen grupos extremistas, ¿no? Que ellos se disfrazan, se hacen pasar por cristianos, se meten y de repente atacan acá, bombardean allá. El gobierno no está de acuerdo, pero entonces igual hay persecución. O la misma familia, ¿no? Ellos son fanáticos, la misma familia los expulsan de la cárcel, los persigue, los maltrata. Ellos se llaman lugares, ¿cómo se llaman? Hostiles. Hostiles. ¿Sí? Esa es la diferencia de los restringidos y de los hostiles. Muy bien. Pastor, pastor, Sí, no sé si podría hacer un pequeño comentario. sí, cómo no. Pastor, es cierto lo que usted está comentando, ¿no? Normalmente los que predicamos la palabra del Señor y los que, como estaba diciendo David, ¿no? Muchas veces queremos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? O sea, no queremos obedecer lo que muchas veces el Señor nos envía a tal lugar, a hacer misión, ¿no? Estaba leyendo un libro, ¿no? En el que un chino, ¿no? El Señor le había, se había convertido él, ¿no? Al Sí, cristianismo y él tenía que predicar. Usted sabe que en la China no se puede predicar, ¿no? sí, Y no se puede, abiertamente no. él predicaba bajo tierra, ¿no? Oh, sí. ¿Ya? Y el detalle es que él no quería predicar así de esa manera, quería predicar así abiertamente. Un día él decide, ¿no? Irse a otro lugar, ¿no? No estaba conforme como él estaba predicando la palabra de Dios, pero el Señor le había llamado, le había escogido para que él hiciera misión en ese lugar. Pero él desobedeciendo se fue, ¿no? Tomó un avión y se fue a otro lugar. Y ni bien está a punto de bajar en ese lugar que él estaba, que había escogido, ¿no? Podríamos decir con sus propias fuerzas, ¿no? En tal lugar voy a ir, ¿no? Comenzó una balacera terrible, ni bien bajó del avión, ¿no? Oh, Y él inmediatamente pensó, ¿no? Y dijo, no, eh, estoy haciendo la misión con mis propias fuerzas, ¿no? No lo que el Señor me dijo, que yo debía estar en ese lugar. Entonces, muchas veces así somos, ¿no? Como se llama, queremos predicar la palabra de Dios, anunciar el reino de Dios, pero en lugares que a nosotros nos convengan, ¿no? No en lugares donde claro, el Señor hay necesidad de la palabra de Dios, pastor. sí, Eso sería. exactamente. Así es, muy bien, Pablo, muy bien, buen comentario. Así es. Y escuchar testimonios así de estos lugares donde hay restricciones, lugares hostiles al Evangelio, realmente nos desafía, ¿no? Nos desafía a no dejar de dar testimonio y aprovechar eh, cada oportunidad, cada oportunidad. No dejamos de predicar. El apóstol Pablo, de sus últimas recomendaciones al pastor joven Timoteo, cuando él ya a punto de ser martirizado, se predica la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. Qué tremendo, qué tremendo. Sí. Última recomendación. No dejes, a pesar de la persecución que iba a ser martirizado, era en ese momento una ola, un ataque tremendo sobre todas las iglesias. El mismo apóstol Pablo iba a ser martirizado. Imagínense cómo quedaba Timoteo, su hijo, cual joven, pastor joven. Entonces Pablo lo inspira, lo anima, dice, sé valiente, no tengas temor, sé valiente, no te avergüences del evangelio y de mi preso. Es tremendo. Amén. Muy bien. Tenemos nuestro recreo y en 20 minutos estamos, 10 para las 9, estamos aquí nuevamente, hermanos.
tomar un cafecito, algo. Amén. Amén, pastor. Mate. Bien, bien. Un mate, pastor. O un mate ahí. Esta Tienen que clase no es aprender, mate. Esta clase tienen que no. aprender a tomar mate, ¿eh? En Lima hay bastante hierba mate ahí para que vean, busquen. Ay. Está bien. Sí, pastor. Ya, Estamos pastor, viendo. listo.